Sina rompió el collar del esclavo, y el medallón reveló una foto prohibida. El sol de la tarde quemaba la espalda de Luisa mientras estrujaba los paños en el tanque de piedra, con los dedos agrietados por la cal y la lija del trabajo. El agua sucia corría entre los guijarros del patio, llevando consigo los restos de sangre de las heridas que el látigo del puesto comercial había dejado el día anterior. Pero no fue el dolor lo que la hizo morderse el labio hasta hacerlo sangrar, fue el peso del relicario de plata escondido debajo de su vestido desgarrado, atado a un cordón de cuero quemado por el sudor. Doña Eulalia bajó las escaleras del porche con el paso lento de quien sabe que el mundo se inclina a sus pies. La falda de calicó crujió, el abanico de marfil se abrió y se cerró como las alas de un cuervo presagiando fatalidad. Se detuvo detrás de Luisa, tan cerca que el esclavo olió a colonia y a viejo odio. «Ese collar no es tuyo», dijo la señora, su voz dulce como la miel envenenada. «Quítatelo ahora o te lo arrancaré yo mismo». Luisa se quedó helada. Sabía que no tenía sentido mentir o suplicar. Sus dedos temblorosos subieron hasta su cuello, pero antes de que pudiera desatar el nudo, doña Eulalia agarró el hilo y tiró con fuerza. El cuero cortó la piel como una navaja y el medallón saltó a la mano blanca de la señora, aún caliente por el cuerpo del esclavo. El metal brilló por un momento antes de que la dama lo abriera. En el interior, en lugar del santo o el retrato de algún familiar muerto como cabría esperar, estaba ella, doña Eulalia, pero no la mujer endurecida por el orgullo y los años. Una muchacha de ojos claros, riendo con los labios entreabiertos, el cabello suelto sobre los hombros, abrazando a un hombre que no era el señor Antonio. Un hombre de piel más oscura que la noche, de rasgos finos como los de los esclavos de la casa grande, pero con una sonrisa que hablaba de libertad. El rostro de doña Eulalia palideció. El medallón cayó al suelo levantando polvo. ¿De dónde sacaste eso?, susurró su voz quebrándose como el cristal bajo una bota. Luisa no respondió. No era necesario. Ambos sabían que ese retrato había estado oculto durante décadas, enterrado con cartas y promesas que el tiempo y el miedo habían podrido. Que el hombre de la foto era el mismo que años antes había sido colgado de la higuera del patio, acusado de robar plata de la casa. Esa señora nunca lloró por él, al menos no donde alguien pudiera verlo. El aire se volvió pesado. Los grillos dejaron de cantar. Entonces doña Eulalia se agachó, recogió el medallón y con un movimiento rápido, lo arrojó al pozo seco detrás de la habitación de los esclavos. «Entiérralo contigo», dijo, dándole la espalda. «O les juro que los enterraré juntos». Luisa miró fijamente el agujero oscuro donde había desaparecido el retrato de una pasión prohibida. Sabía que antes de que cayera la noche, mi señora haría cavar ese pozo hasta el fondo. Sabía que si encontraban el medallón, sería ella quien pagaría por el delito de guardar la verdad. Pero hasta que la tierra se la tragó, Luisa sonrió. Porque por primera vez había visto miedo en los ojos de mi señora. Y sabía que el miedo era lo único que no se podía comprar. La noche cayó como un sudario sobre la granja, espesa y asfixiante. Luisa esperó hasta que se apagaron los últimos suspiros de las lámparas de la casona, hasta que los espesos ronquidos del capataz se mezclaron con el arrastrar de los pies de los esclavos que aún trabajaban atrás, moliendo caña de azúcar para el día siguiente. Solo entonces, con dedos temblorosos pero firmes, se arrodilló junto al pozo seco y comenzó a cavar. La tierra estaba dura, abrasada por el sol de muchos veranos, y sus uñas se partieron en la oscuridad. Pero ella no sintió ningún dolor. Cada puñado de tierra que removía era un pedazo de lo que su ama había tratado de enterrar, el recuerdo de la mirada de don Rodrigo cuando le había entregado el medallón, a escondidas, una tarde en que la lluvia había lavado el olor a sudor de los cañaverales. «Guardad esto donde nadie pueda encontrarlo», había dicho con la voz de quien ya intuye el final. «Algún día esto valdrá más que todas las monedas de esta casa». Luisa encontró el medallón antes de que cantara el gallo. El oro brillaba débilmente bajo la luz de la luna, como si todavía contuviera el calor del pecho de la dama. Ella lo abrazó contra su propia piel, sintiendo el peso de la traición y la venganza. No era solo un objeto, era una prueba. Y ella sabía que las pruebas eran espadas de doble filo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron las paredes blancas del cuarto de esclavos, Luisa ya estaba de pie, con las manos limpias y el medallón escondido en el rollo de tela con el que se amarraba el cabello. No pasó mucho tiempo para que los gritos de la dama resonaran por toda la habitación. «Lo terrero».
¿Dónde está? Gritó doña Eulalia, sacudiendo por los brazos a un esclavo más joven. ¿Quién tocó lo que era mío? Luisa no se movió. Esperó. Sabía que la furia de señora era como el fuego en un campo de caña de azúcar, ardía rápidamente, pero dejaba cenizas por donde pasaba. Cuando los ojos de doña Eulalia finalmente se fijaron en ella, Luisa se limitó a bajar la cabeza, como si el miedo la hubiera paralizado. Tú. La voz de la dama era un gruñido. Trae la azada. Veamos qué esconde el pozo. Y así, bajo el sol que ya prometía ser implacable, Luisa volvió a cavar. Esta vez con la dama a su lado con los dedos apretados sobre el abanico de marfil, y los demás esclavos formando un círculo silencioso, como cuervos esperando carroña. La tierra salió en terrones secos y el agujero se hizo más profundo. Pero no apareció nada. ¿Dónde está? La señora escupió las palabras con el rostro rojo de ira y vergüenza. Luisa se detuvo, se apoyó en la azada y miró a la señora a los ojos. No con desafío, sino con lástima. Ya lo tomó, señorita. Su voz era baja, casi un quejido. Y esta vez ni el diablo lo traerá de vuelta. Doña Eulalia retrocedió como si la hubieran abofeteado. Los esclavos contuvieron la respiración. Todo el mundo lo sabía, don Rodrigo había muerto hacía 3 lunas, ahogado en el río tras una discusión con su señora. Todos sabían que no volvería. Pero nadie hasta entonces se había atrevido a decir en voz alta que la culpa fuera suya. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del abanico de Missus cerrándose con un clic. Ella le dio la espalda, sus pasos eran rígidos como si llevara una carga invisible. Pero antes de entrar a la casa grande se detuvo. Quemar las dependencias de los esclavos. La orden salió fría. Esta noche. Ni siquiera quiero ver las cenizas de este lugar mañana. Luisa no se movió. Esperó hasta que la puerta de la mansión se cerró violentamente, hasta que el capataz empezó a gritar órdenes, hasta que las primeras llamas lamieron las paredes de barro del cuarto de esclavos. Solo entonces, con el calor del fuego quemándole la espalda, se dio vuelta y caminó hacia los cañaverales. Allí, entre las hojas afiladas que le desgarraban la piel, Luisa enterró el medallón bajo la raíz de un viejo gamel. No por miedo a perderlo, sino porque algunas cosas como el amor, como la libertad, solo tenían valor cuando estaban escondidas. Y cuando el sol salió al día siguiente iluminando las cenizas de la que había sido su casa y los rostros manchados de hollín de las mujeres que lloraban, Luisa ya estaba lejos. Los pies descalzos no dejaban huellas en la tierra empapada de rocío y el viento llevaba consigo el último olor a quemado. En la bolsa de tela que llevaba, junto con un puñado de harina y un machete oxidado, estaba el mapa que don Rodrigo le había dado meses antes, un pequeño rasguño de carbón en un trozo de cuero que mostraba el camino hacia las tierras altas, donde se decía que los quilombos crecían como maleza, testarudos y libres. Ella no miró hacia atrás. No había nada más que valiera la pena. Excepto tal vez la certeza de que por primera vez, la dama había perdido algo que no podía recuperar, la ilusión de que el miedo era solo para los esclavos. El camino se estrechaba a medida que Luisa ascendía, el aire se hacía más tenue y el silencio más denso. Los árboles, alguna vez retorcidos por la sequía, ahora se mantenían altos, con sus ramas entrelazadas como brazos protectores. Oyó voces distantes, risas, cantos, el sonido de hachas golpeando madera, pero no se apresuró. Sabía que llegar temprano o tarde no importaba, lo que importaba era llegar entero. Al tercer día, cuando la luna ya había partido el cielo en 2 mitades desiguales, vio las primeras chozas. No eran como los cuartos de esclavos que yo conocía, tenían paredes de barro reforzadas con enredaderas, techos de paja tan tupidos que ni una gota de lluvia se atrevía a penetrar. Los niños que corrían entre las casas se detenían para mirarla, sus ojos brillaban con una curiosidad que no era hostil, solo atenta. Una anciana con cicatrices en forma de líneas rectas en el rostro, se acercó lentamente, sus pies descalzos pisando la tierra como si fuera una tela suave. «Vienes de muy lejos», dijo la mujer, no como una pregunta, sino como algo que ya sabía. Se llamaba Teresa y sus manos, a pesar de los años, seguían firmes al amasar el maíz en un mortero de piedra. Luisa no respondió de inmediato. Sacó el mapa de su bolso y lo tendió, el cuero ya desgastado por los pliegues. Teresa ni siquiera lo miró. Don Rodrigo dibuja bien, murmuró como hablando sola.
Pero los caminos que él conoce no son los que nosotros recorremos. Un hombre alto con una cicatriz que iba desde la sien hasta la barbilla, apareció detrás de ellos. Se llamaba Cándido y la espada que llevaba a la cintura no era ningún adorno. Miró a Luisa con una mezcla de desconfianza y algo que podría haber sido respeto. ¿Sabes disparar?, preguntó señalando el machete oxidado. Sé cortar lo que hay que cortar, respondió ella, y eso fue suficiente. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del claro, le contaron historias que no trataban de escapar, sino de quedarse. De cómo las tierras altas se tragaron a los capitanes de la selva que se atrevieron a escalar, de cómo la espesa niebla confundió incluso a los perros mejor entrenados. De las trampas escondidas entre las piedras, de los falsos pozos cubiertos de hojas, de los hombres que supieron convertirse en sombra antes de que la sombra los traicionara. La libertad no consiste solo en no tener cadenas, dijo Teresa, pasándole un trozo de cerámica relleno de papilla de harina de maíz. Es saber que la tierra también es tuya y que lucha por ti. Luisa bebió lentamente sintiendo el calor del líquido bajar por su garganta. Por primera vez en años no había prisa. No hubo gritos de señorita en el terreiro, no hubo ningún chasquido de látigo a modo de advertencia. Solo quedaba el sonido del viento entre las hojas, el olor a tierra mojada y la certeza de que, de ahora en adelante, cada paso lo daría ella misma. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas rozaba el horizonte, Cándido le entregó un cuchillo afilado y una bolsa de semillas. Planténlo en la vertiente oriental, dijo. La tierra allí es buena. Y si oyes ruido de caballos, no corras. Esperar. Sabemos cómo hacer que se pierdan. Luisa tomó las semillas y sintió su peso en la palma de su mano. No fueron solo cereales. Eran tiempo. Eran futuro. Y por primera vez eran tuyos. La tierra que responde. Los primeros días estuvieron llenos de manos callosas y dolor de espalda. Luisa cavó la tierra en la vertiente oriental con el enrejado, sintiendo la resistencia de las raíces antiguas y la humedad profunda que prometía vida. Las semillas, maíz, frijol, yuca, eran como promesas enterradas, y ella hablaba en voz baja mientras las colocaba en la tierra, como si estuviera contando secretos a un oído atento. Crece, hija mía. Crecer fuerte. Cándido pasó al anochecer, observando de lejos pero sin interferir. Solo una vez se acercó cuando vio a Luisa vacilar ante un tronco caído, demasiado pesado para sacarlo solo. Se va. Sostuvo el hacha con fuerza. A la tierra no le gustan las prisas. Ella abre el camino cuando escuchamos. Y así fue. Con el tiempo los brotes emergieron a la superficie, verdes y rebeldes, como si supieran que allí no había lugar para la debilidad. Luisa aprendió los ritmos del lugar, cuando la lluvia caía generosamente, cuando el sol calentaba demasiado, cuando las hormigas cortadoras de hojas atacaban en filas disciplinadas. Cándido le enseñó a hacer trampas con hojas de plátano y cenizas, y descubrió que la tierra también tenía sus guerras, sus estrategias. Una tarde, mientras cosechaba frijoles, escuchó que se acercaban unos caballos. Su cuerpo se quedó helado, pero el recuerdo de las palabras de Cándido la mantuvo en su lugar. No corras. Esperar. Se arrodilló entre las plantas, respiró profundamente y luego escuchó el sonido de voces confusas. Parece que el camino ha desaparecido, señor. Pero fue aquí, lo juro. Los esclavos fugitivos no podrían haber ido muy lejos. Luisa no se movió. Sabía que no era solo la densa vegetación lo que los desorientaba. Era la tierra misma, conspirando. Los hombres maldecían, los caballos relinchaban nerviosos y poco después los ruidos desaparecían, tragados por el bosque. Solo entonces se puso de pie, temblando no de miedo sino de algo nuevo, la tierra había luchado por ella. Fuego y cosecha. Cuando maduró la primera cosecha, todo el quilombo se reunió para cosechar. Las mujeres cantaban mientras arrancaban las mazorcas de maíz, los hombres reían mientras cargaban las cestas llenas y los niños corrían entre las plantas de yuca, robando dulces tostadas francesas. Luisa sintió el sudor en la cara, pero también el orgullo hinchándose en el pecho. Esa era la suya. La suya y la tierra. Esa noche encendieron un fuego en el centro del claro. Asaron mazorcas, contaron historias y Cándido, con una rara sonrisa, le entregó a Luisa un puñado de semillas diferentes. Esta es la calabaza moganga.
Da frutos grandes y dulces. Mi madre plantó. Sostuvo las semillas, sintiendo el peso de un linaje en ellas. No eran solo plantas, eran recuerdos que resistían, que se negaban a pudrirse. ¿Y si vuelven? Preguntó en voz baja. Cándido jugó más. Leños en el fuego haciendo bailar chispas. Siempre regresan. Pero la tierra no se olvida de quienes la plantan con respeto. Ella se esconde, ella protege. Y aprendemos a ser como ella. Luisa miró las llamas comprendiendo. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de pertenencia. El río que habla. Años más tarde, cuando el cabello de Luisa ya era blanco como algodón crudo, llevó a la pequeña María, hija de una de las mujeres más jóvenes del Quilombo, a la orilla del río. La niña, descalza, agitaba el agua con una rama formando remolinos. Abuela Luisa, ¿por qué el agua corre así sin parar? Ella sonrió y se arrodilló junto al niño. Porque tiene prisa por llegar a donde necesita estar. Pero también sabe volver cuando es necesario. Como nosotros. María frunció el ceño confundida. ¿A dónde volvemos? Luisa tomó un puñado de tierra húmeda y la dejó gotear entre sus dedos. Hogar. Incluso cuando no sabemos que está ahí. La niña miró sus manos sucias, luego al río, como si de repente entendiera algo más grande que las palabras. Luisa se levantó sintiendo el dolor en las articulaciones, pero también la ligereza de quien ya había sembrado más de lo que había cosechado. Sabía que la tierra seguiría hablando, incluso cuando ella ya no estuviera allí para escucharla. Y eso fue suficiente. El río y la memoria. Los días siguientes estuvieron llenos de lluvia ligera, de esas que mojan sin prisa, como si el cielo también quisiera jugar a formar remolinos. María pasaba las tardes en el balcón, viendo las gotas correr por las hojas de la gameleira, mientras su abuela preparaba tés con hierbas recogidas en el patio. A veces Luisa contaba historias de cuando era pequeña, de cómo el río se llenaba tanto que cubría las rocas donde hoy saltaban los niños y de cómo los peces subían la corriente como si conocieran un camino que los humanos olvidamos. El agua lo recuerda todo, dijo Luisa una mañana, mientras amasaba harina para el beiju. Ella lleva las cosas que perdemos. Una hoja, un nombre, una promesa. María pensó en su madre, que se había marchado cuando ella todavía no podía caminar. A veces soñaba con una mujer de pelo largo sentada junto al río, lavando ropa. Pero cuando despertó solo encontró a su abuela, y el olor a tierra mojada. ¿Mamá también está en el agua? Preguntó en voz baja. Luisa dejó de revolver la masa. Sus dedos, marcados por el tiempo, temblaron levemente. Está en todas partes, niña. En el viento que mece la red, en el maíz que plantamos, en la risa que sueltas cuando crees que nadie te mira. Ella no se fue. Simplemente se extendió. María no entendió de inmediato, pero guardó las palabras como guardaba los guijarros lisos que encontró en el lecho del río, sin saber muy bien para qué servían, pero segura de que algún día tendrían sentido. La llegada del hombre con botas. A principios de verano, apareció un extraño en el pueblo. Calzaba botas pesadas que se hundían en la tierra blanda y hablaba con voz profunda sobre progreso. Dijo que el río podría ser domesticado, que sus aguas podrían usarse para hacer girar turbinas e iluminar ciudades lejanas. Los lugareños escuchaban, algunos con ojos brillantes, otros con el pecho apretado. Luisa, sentada en su mecedora, se limitó a escupir al suelo. Domar un río es como domar el viento, murmuró. Al final somos nosotros los que acabamos domados. María escuchó los murmullos de los adultos por la noche, mientras el hombre de las botas dibujaba mapas en la mesa de ventas. Habló de dinero, de empleo, de cómo la vida sería más fácil. Pero cuando la niña pasó junto a él por el sendero del río, vio que sus manos no tenían callos y que miraba el agua como si fuera un enemigo. ¿No te gusta el río? Preguntó María deteniéndose frente a él. El hombre rió, un sonido seco. Un río es solo agua, niña. El agua no llena tu barriga. Llénalo, sí, respondió ella. Está lleno de peces, de historia, de gente que vuelve. Él no respondió. Simplemente le dio la espalda y sus botas dejaron marcas profundas en el suelo, como cicatrices. La noche que habló el río. Esa noche María volvió a soñar con su madre.
Esta vez, sin embargo, la mujer no estaba sola, había otras figuras a su lado, todas con los rostros desdibujados por la niebla. Cantaron una canción sin letra y el río, en lugar de correr, bailó en círculos, como los remolinos que la niña hacía con la rama. Ella se despertó sobresaltada. La casa estaba en silencio, pero afuera se oía un ruido extraño, como un largo gemido. Luisa ya estaba de pie, envuelta en su chal, mirando por la ventana. El río está agitado, dijo sin darse la vuelta. Él lo sabe. María Cor. Yo fuera. La luna llena iluminaba el agua, que parecía más alta, más oscura. Los árboles de la orilla se inclinaban como si se inclinaran, y el viento traía un olor a tierra removida, a cosas antiguas que estaban despertando. De repente un estallido resonó colina arriba. Los hombres del hombre de las botas habían comenzado a talar los árboles para dejar paso a las máquinas. El río, como respondiendo, de repente creció, desbordándose. El agua avanzaba rápidamente arrastrando ramas y piedras, y los trabajadores corrían gritando. Luisa sostuvo a María por el hombro con firmeza. No hay por qué tener miedo. Es solo la tierra recordando que está a cargo. Y tal como llegó, la inundación retrocedió, dejando tras de sí un rastro de barro y raíces expuestas. Las máquinas, medio enterradas, parecían juguetes rotos. El hombre de las botas se fue antes del amanecer, sin despedirse, sus botas hundiéndose en el barro como si la tierra no quisiera soltarlo. Lo que queda. En los días siguientes el pueblo volvió a la rutina. Los hombres repararon las cercas, las mujeres replantaron los huertos y los niños volvieron a jugar en las piedras del río. María ahora entendió por qué su abuela decía que el agua sabía regresar. Una tarde, mientras cosechaban jabuticabas, Luisa estaba sentada a la sombra de la gameleira, jadeando. Su rostro estaba más pálido, le temblaban las manos. Abuela, María le tomó la mano, asustada. Ya es hora, niña, dijo Luisa sonriendo. El agua me llamó. ¿A dónde? Hogar. El que no vemos, pero siempre ha estado aquí. María lloró, pero no como había llorado por su madre. Esta vez era un grito que sabía algo, que la abuela no se iba a ir, solo iba a cambiar de lugar. Como el río, como la lluvia, como las semillas que caen a la tierra y esperan su turno para germinar. Esa noche, mientras el cuerpo de Luisa descansaba en la sala, María se dirigió a la orilla del río. El agua corría suavemente, reflejando las estrellas. Se arrodilló como había hecho su abuela tiempo atrás, y movió la superficie con los dedos, creando pequeños remolinos. Yo también sé cómo regresar, susurró. Y el río, en su lenguaje silencioso, respondió.